Buenos días a todos. Vamos a iniciar este simposio de la Confederación Americana de Urología y quiero presentar inicialmente al doctor Hugo Dávila. Él es secretario general de la Confederación Americana de Urología, director del Centro de Cirugía Robótica en el Hospital Universitario de Caracas, en Venezuela. Él nos va a presentar el diagnóstico integral en los trastornos del piso pélvico. Bien, buenos días. Muchas gracias por su amable presentación. Como señalábamos ayer, es muy grato estar en Acapulco y agradezco mucho al Colegio Mexicano de Urología su amable invitación. Y sobre todo, para participar en un tema que es siempre controversial y que está en constante cambios. Yo soy de la época de las colposuspensiones retropúbicas de la operación de Burch, variaciones de Machete, la marcha Machete. Posteriormente vinieron todos estos desarrollos con agujas y todo lo que ha pasado con las mallas y las advertencias que han surgido. Hemos dividido esta conferencia en dos etapas. Hoy vamos a hablar de diagnóstico integral, y el sábado vamos a hablar de tratamiento y las diversas opciones, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Me parece que ha sido muy grato y muy halagador que el Colegio Mexicano de Urología haya incluido esto como una sesión de la CAP. Creo que eso es lo que debemos hacer, una mayor y mejor integración de la urología latinoamericana para conocernos mejor. El Hospital Universitario de Caracas, en donde trabajo, pues tiene una unidad de cirugía reconstructiva del piso pelviano desde hace muchos años, más de 25 años, cuando la fundamos en esa época con el doctor Alfredo Kaufman. El hospital dispone de un hospital de 2.000 camas, está en la ciudad universitaria y dispone ya dispuesto hasta el momento de toda la tecnología moderna en cirugía mínimamente invasiva. El hospital universitario está en la ciudad universitaria, que es patrimonio artístico y cultural decretado por la UNESCO, por la alta concentración de obras artísticas que ahí se consiguen. Ha venido un proceso de deterioro por razones que ustedes conocen. Sin embargo, estamos ahí, como se dice, al pie del cañón, en la lucha y tratando de ser todavía creativos. Hablar de diagnóstico es fundamentalmente hablar de anatomía y hablar de fisiología. Las buenas prácticas clínicas desde el punto de vista diagnóstico se sustentan en eso, conociendo bien lo que es la teoría de Petros, de cómo él logró concebir la integración entre lo que son los principios anatómicos y los principios funcionales. Con eso podemos entonces nosotros hacer una buena evaluación clínica. Es necesario, por supuesto, conocer todas las características del periné femenino, las interacciones e interrelaciones con la fascia endopélvica, con los ligamentos, con las estructuras de sostén, con las estructuras musculares, porque todo eso es lo que nos va a servir para organizar un programa terapéutico. Y también tenemos que conocer la fisiología. Esa es la diferencia con los ginecólogos, que los urólogos conocemos plenamente lo que significa la fisiología de la misión. Este es un tema multidisciplinario. Hay países como en Chile en donde los urólogos no ven pacientes que tengan trastornos del piso pelviano, solo ven ginecólogos. En los Estados Unidos hay centros de ginecología que se dedican a esto. En Venezuela todavía tenemos una posición mixta, ellos dominan los pacientes. Nosotros tenemos, sin embargo, buena actividad quirúrgica y buena actividad en la práctica de la cirugía reconstructiva. Es un tema que necesita y que está siendo tomado muy en cuenta por la Confederación Americana de Urología para fortalecer precisamente las características educativas de nuestros programas. Tratar de ser más integradores, más multidisciplinarios e incorporar a todo el que tiene algo que decir en materia de cirugía de piso pelviano, pero con programas sólidamente estructurados, no que después de 3 meses o 4 meses de hacer un entrenamiento, un ginecólogo ya se presenta
ha caído, pues una distorsión de lo que debe ser. Eso ha ido mejorando progresivamente. Eso significa entonces conocer plenamente lo que son las bases bioquímicas de la micción, la distribución de los receptores colinérgicos, de los receptores anticolinérgicos, de los simpáticos, cómo es la anatomía funcional de la micción en sus diversas facetas, en sus bases de llenamiento, en sus bases de vaciamiento, la integración perfecta del sistema neurovegetativo. Como ustedes recuerdan, el simpático es el que favorece el llenamiento porque cierra las estructuras esfinterianas, el parasimpático permite la relajación de la vejiga y el parasimpático permite además el vaciamiento con la contracción de la vejiga y la relajación del sistema esfinteriano. Hay toda una serie de circuitos integrados. Esto no va a ser una clase de fisiología, es simplemente un recuerdo, y estos circuitos integrados son el circuito 1, que es encefálico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las mujeres que tienen, por ejemplo, una enfermedad de Parkinson o que tienen cualquier otra patología que afecte el sistema nervioso central pueden tener urgencia, incontinencia y urgencia, asociarse con una incontinencia urinaria de esfuerzo, de manera que la clínica es fundamentalmente, es muy importante para el diagnóstico diferencial. El segundo circuito, que es netamente medular, nosotros vemos muchos pacientes con esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple afecta este circuito específicamente. Y el tercer circuito neuronal, que tiene que ver con la integración de los nervios pelvianos, y eso se afecta en los pacientes diabéticos, en los pacientes con polirradiculoneuropatías, en pacientes con Guillain-Barré. Entonces hay una serie de enfermedades que afectan los mecanismos de micción, que afectan los mecanismos de continencia, que producen incontinencia urinaria, pero que no son quirúrgicas, que es necesario hacer ese diagnóstico diferencial. Nosotros hace tiempo publicamos con el doctor Pablo Palma un libro de uroginecología. Es necesario reeditarlo y rehacerlo completamente. Ya es un libro que tiene más de 9 años y ya quedó desfasado. Sin embargo, tiene cuestiones fisiológicas que no han cambiado y que todavía lo utilizamos para el manejo de nuestros residentes y de nuestros estudiantes. Y ahí están los principios básicos de lo que se debe saber desde el punto de vista de fisiología para poder comprender los estudios urodinámicos y poderlos indicar. Los estudios urodinámicos es un arma urológica, pero es un arma con la cual no se debe abusar. Tiene indicaciones muy precisas dentro del manejo diagnóstico de un paciente con incontinencia urinaria. Entonces, la coordinación del parasimpático, del simpático y del sistema somático es lo que hace que un paciente tenga una buena micción o que tenga una disfunción miccional o que forme parte de una disfunción del piso pelviano. La disfunción del piso pelviano es cuando agregamos el trastorno muscular. ¿Hay prolapso o no hay prolapso? ¿Es una incontinencia sola? ¿Es una incontinencia con urgencia? ¿Es una incontinencia mixta? ¿Es una incontinencia tipo 1, que es la más sencilla? ¿O es una incontinencia con un daño intrínseco, que es el sistema esfinteriano? ¿Es un paciente con prolapso del compartimiento anterior, del compartimiento medio o del compartimiento posterior? Lo vamos a tratar todos nosotros como urólogos. Vamos a asociar a alguien que haga cirugía ginecológica o que haga cirugía pisopelviana. Una vez que ya hemos revisado la parte fisiológica, pues esto es un estudio de videodinámica de un paciente normal. La contracción del detrusor, la relajación del cuello vesical, el vaciamiento completo y los parámetros que van surgiendo de flujo urinario, de presión del detrusor, presión vesical, presión interabdominal. Estos estudios nos permiten tener una visión exacta y muy precisa de cuál es el estatus de un paciente con un trastorno del piso pelviano. Pero, en esencia, la historia es lo fundamental en el abordaje inicial de estos pacientes. La historia clínica es la clave de todo. Con un buen examen físico, seguido con una anamnesis adecuada previamente, uno logra orientar bien al paciente. Esta es una incontinencia urinaria de esfuerzo. El paciente puja, hay una hipermovilidad de la uretra y se sale la orina. Hay un corpus citosele pequeño, no es acentuado. Hacemos la prueba del hisopo para demostrar la hipermovilidad uretral. Uretra hipermóvil se cura con cualquier proceso de suspensión, bien sea vaginal, bien sea retropúbica,
bien sea mixto. Pacientes que tengan uretra fija, esa es una incontinencia compleja. Ese es un paciente que seguramente tiene un déficit intrínseco y es un paciente que tiene antecedentes, debe tener radioterapia, ya fue operada previamente, ha tenido cirugías vaginales, entonces es un paciente que requiere estudios urodinamicos. Una incontinencia urinaria como esta, con hipermovilidad, no necesariamente lo necesita. En los problemas que han habido en Venezuela médico-legales en las correcciones de trastornos del piso pelviano, los jueces, cuando han juzgado a sus médicos, piden un estudio urodinamicos. ¿Usted le hizo estudio urodinamicos? Entonces eso es un factor que hay que tener en cuenta. Y hacemos en el examen físico las pruebas de corrección. Son pruebas semiológicas para demostrar que la suspensión va a corregir. Bueno, esta es la esencia. Esa es una incontinencia tipo 1, esa es la mayoría de los problemas. Una incontinencia que tenemos que enfrentar de forma adecuada, sin un prolapso que requiera necesariamente una corrección. Una paciente que tiene útero. Pero puede asociarse a grandes prolapsos. Entonces los estudios urodinamicos pues demuestran el trastorno obstructivo. Esos grandes prolapsos producen obstrucción urinaria. Entonces eso requiere pues, un enfoque de tratamiento adecuado. Este es un problema intrínseco. El paciente puja, tose, se le sale la orina, tiene muy poca presión, se le sale a muy baja presión. Es un déficit intrínseco del sistema esfinteriano. Esos pacientes no se corrigen con una cincha transobturatriz. Esos pacientes requieren una cincha pubo-uretral y muchas veces requieren otros tipos de procedimientos. Ese es un diagnóstico diferencial que hay que hacer. Y eso se hace por la clínica y se hace con estudios guiados por la clínica. Los pacientes que se le hacen estudios de urodinamia, pues uno demuestra cómo pierde la orina y cómo se manejan las presiones y con eso uno saca el caso. Los estudios de urodinamia no necesariamente se requieren, es necesario tener equipos muy costosos para hacer un diagnóstico de incontinencia urinaria. Lo importante es el concepto. Entonces, cuando se tiene un paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo, hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Realmente es una vejiga, una incontinencia urinaria de esfuerzo o se trata de una vejiga hiperactiva? La vejiga hiperactiva no es infrecuente. Es aproximadamente un 30-35% en mujeres entre los 35 y los 60 años. Tiene una prevalencia importante dentro de la consulta y está asociada en un 30%. Eso es como vejiga hiperactiva pura y está asociada a la incontinencia urinaria de esfuerzo en un 30%. La vejiga hiperactiva, como ustedes recuerdan, las vejigas hiperactivas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las neurológicas y las secundarias son secundarias a un proceso quirúrgico o algún tipo de trastorno local o de origen idiopático. Esta es una vejiga hiperactiva. En el círculo de la mitad de pronto se produjo una contracción anómala del depresor con pérdida de orina. Y entonces, ¿cuál es el enfoque complementario? Determinar cuál es el estado anatómico del piso pelviano. Entonces, como señalamos inicialmente, los prolapsos anteriores, medios o posteriores son consecuencia de alteraciones en el ligamento uretral externo, en el cubo uretral o en el arco tendinoso o en los ligamentos cardinales o en el ligamento uterosacros, en el cuerpo perineal, en la fascia retrovaginal. Este es el anterior, más o menos lo que mostramos en el video. Es un déficit del sistema ligamentoso periuretral. Este es el medio, en donde ya hay un prolapso que puede llegar a ser importante y que arrastra incluso hasta el útero. Y este es el posterior, que es el corpocele posterior, en donde está el recto. Entonces, todos estos trastornos del compartimiento anterior, del compartimiento medio y del compartimiento posterior pueden o no estar asociados a una incontinencia urinaria de esfuerzo y requieren entonces una corrección quirúrgica combinada. Se ha tratado de sistematizar, sobre todo o en función de publicación de trabajos científicos, la cuantificación del prolapso con la escala POP. Es engorrosa, no es práctica, pero es necesario hacerla si queremos realizar estudios comparativos. Y entonces se va graduando el descenso
de la pared vaginal anterior y posterior junto con el cuello uterino, y eso permite entonces llegar a una conclusión de si se trata de un prolapso de estadio 1, un estadio 2 o el estadio 6, que es totalmente la esterilización del prolapso por debajo del índice y por debajo de la región. Si fuéramos entonces a hacer un resumen de cuál es el diagnóstico integral de los trastornos del piso pelviano, lo primero es conocimiento adecuado de la anatomía y de la fisiología integral. En segundo, el examen clínico, la historia clínica, que tiene que ser bien documentada, en donde hagamos ritmos miccionales, en donde valoremos la diuresis del paciente, en donde valoremos los factores de la ancianidad, si el paciente tiene o la paciente tiene hipoestrogenismo, si hay otro tipo de enfermedad. Entonces, la historia clínica es fundamental, y los hallazgos del examen físico. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros decir si requerimos estudios complementarios, y los estudios complementarios, los estudios urodinámicos, son los estudios de resonancia magnética, sobre todo en pacientes con incontinencias recidivadas, por casos muy importantes, o estudios de ecografía perineal, que son muy interesantes, que constantemente lo están haciendo en nuestro grupo y que puede sustituir muchas veces a otros estudios. Hemos sacado varias de las láminas del Atlas de Cirugía de Incontinencia Urinaria, y nosotros vamos a publicar para Cancún la segunda edición del libro de uroginecología, y un atlas digital que lo vamos a tener en la página web con una actualización de todas las técnicas quirúrgicas actuales. Trabajamos conjuntamente con el doctor Pablo Palma, con otro grupo latinoamericano, con gente de Colombia, y seguramente pues, con México vamos a hacer una integración. Esto es el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Ahí tenemos el único programa de cirugía robótica de un hospital público, pero trabajamos conjuntamente con las otras unidades de cirugía robótica que existen en la ciudad, el Instituto Médico de la Floresta, del doctor René Sotelo, y el Hospital de Clínica Caracas, del doctor Ariel Camino. De manera que muchas gracias a ustedes por su invitación, y ya hablaremos el sábado sobre complicaciones, sobre la manera de enfocar los distintos programas terapéuticos y qué es lo que realmente podemos hacer, y si nos vamos a atrever a seguir poniendo vallas. Muchas gracias.